Entonces el día de hoy me toca predicar a mí. Hoy nos tocó hacer de todo. Para eso estamos, ¿verdad? Para servir al Padre. Y bueno, voy a pedirte que me acompañes con tu mano extendida hacia mí para que oremos al Señor y Él disponga este día de hoy. Padre, te pedimos para que en este momento, Señor, seas tú quien ponga palabras en mi boca, Padre, para que sea yo por medio de tu palabra, Señor, que pueda mover los corazones de los hermanos, de los que estamos aquí, Señor. Que esta palabra sea de enseñanza para nosotros, que nos haga vivir y reconfortarnos, Señor, para que el día a día sea para nosotros, Señor, vivir contigo y hermanados con nuestros hermanos, podamos caminar juntos por esta senda, Señor, de victoria en victoria, de paz en paz, y regocijados siempre en nuestros corazones, porque sabemos, Señor, que somos amados hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, pues muchas gracias, buen día, hermanos, por estar el día de hoy aquí. Vamos entonces a iniciar el día de hoy. Muy buenas tardes. Tengo aquí, por si las dudas, ¿verdad?, mis otros ojos. Pero quiero comentarte, iniciar diciéndote que la primera vez que regresé hace un mes que volví a estar en este rol de prédicas, yo estaba muy nerviosa porque una de mis dificultades son los ojos y no sé si te diste cuenta, pero dos de mis hermanas sí se dieron cuenta y yo misma me di cuenta que a pesar de que reconocí tener necesidad de usar esta lupa a la mera hora de estar predicando, el Señor hizo por su voluntad que yo no lo usara, y eso es para gloria de Él, ¿verdad? Él sabe muy bien lo que necesitamos. Bueno, pues vemos que el día de hoy estamos aquí, hermanos, y sabemos que, no sé si tú sabes que el Padre está aquí con nosotros. Sí lo sabes, ¿verdad? Amén. Sabes también que estamos llenos del Espíritu Santo y que Él se mueve regocijando en nuestro corazón para alabar al Padre. Sí lo sabemos también, ¿verdad? Amén. Sabemos que alguien, eso todo lo sabemos, ya pagó por nuestros pecados. Sí lo sabemos también, ¿verdad? Sabemos que Cristo pagó por nuestros pecados y está aquí con nosotros. Entonces, tener conocimiento de todo esto es lo que nos hace estar aquí, para estar atentos a su palabra y al mensaje de amor que el día de hoy recibimos. La semana pasada recibimos el mensaje por parte de nuestro hermano Jesús, nuestro Maestro Jesús, quien nos dio a conocer 7 consejos para el bien propio, que los encontramos en el Salmo 37. Y cada uno nos mostraba que si nos encomendamos a Dios, todo será para nuestro propio bien. Y desde luego, nuestro bien y para el de nuestros hermanos. Bueno, entonces déjame decirte que el día de hoy tenemos otro mensaje. En medio de las cosas que vivimos día con día, como el ir a trabajar, el ir a nuestros negocios, a una cita médica, el hacer compras o el desplazarnos a algún lugar para nuestros artículos por algún emprendimiento que tenemos. Todo nos hace sentir al llegar la noche cansados, con ganas de solo llegar a nuestras casas y no querer saber nada, solo darnos un rico baño y irnos a dormir, ¿cierto? Sí. Descansar de todos los ajetreos del día. Todo esto nos pasa a todos, a todos. No crean que a nosotros no nos pasa. Déjame decirte algo. Yo estoy segura que te sucede a ti. Yo no sé tú, pero yo estoy aquí como cada domingo, porque para mí es como un recargar las pilas. Eso de venir aquí cada domingo, sentarme ahí y escuchar la palabra, es como que el Señor nuevamente me vuelve a llenar de esa energía para una nueva semana que iniciemos. Sanar todo lo que yo cargué durante esta semana. Es como sentirme llegar a los brazos de Jesús, que me dice además, venid a mí. Es como querer sentir los brazos del Padre, que nos dice en ese abrazo que somos sus hijos y además nos fortalece.
tener la plena confianza en Él y reconfortar nuestra alma que está cansada. Y eso es justamente lo que escucharemos el día de hoy en esta palabra. Te voy a pedir que vamos a comenzar en la prédica. El día de hoy está titulada Venid a mí. El significado de venir en los diccionarios bíblicos encontramos que venir significa entrar, venir, ir. Esta raíz se encuentra en la mayoría de las lenguas semíticas, aunque con diversos significados. Como dato interesante, el verbo puede significar tanto venir como regresar. Abraham y su familia partieron hacia la tierra de Canaán, lo dice en Génesis 12:5. Mientras que en el Deuteronomio 28:6 encontramos que Dios bendice a los justos en su salida. Dios promete venir a los fieles cuando y donde quiera que se le adore. Fíjate bien, esto me encantó mucho. Dios promete venir a nosotros sus fieles cuando y donde quiera que le adoremos. Eso lo encontramos en Éxodo 20 y 24. En otro diccionario, un diccionario ordinario, me encantó también la definición porque dice que venir es moverse hacia otra persona o hacia otra cosa. Presentarse ante una persona hacia otra persona. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Al venir aquí, nos estamos presentando ante la presencia del Padre. Te voy a pedir que me acompañes en Mateo 11, 25 al 30. Ese va a ser nuestro texto con lo que nos vamos a leer el día de hoy. Mateo 11, 25 al 30. Dice así: en aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque así esa fue tu voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Fíjense bien lo que dice, hermanos, en esta palabra del Señor. El primer punto que vamos a ver es la manera en que Jesús se dirige al Padre. Es una de las tantas formas que Jesús tiene de orar al Padre, de dirigirse hacia Él. En el versículo 25, donde dice: en aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Vemos aquí, hermanos, entonces, que Jesús se dirige al Padre de esta forma, en una forma de oración. Es el mejor modelo de relación que encontramos del Padre con el Hijo y del Hijo con el Padre. En este pasaje tenemos una de las tantas formas que Jesús se comunica con su Padre. Esa es la enseñanza, la primera enseñanza que vamos a encontrar en este texto. La forma en que nosotros podemos comunicarnos con el Padre. Esa forma en la que Jesús se dirige al Padre no es otra cosa más que una oración de alabanza y de intimidad. Esa intimidad que necesitamos para con Él. Eso lo encontramos en ese espíritu de adoración. La oración de Jesús es precisamente en el mismo modo que se le va a dar la comunión que Él tiene para con su Padre. Entonces, fíjate qué hermoso poder tener ese ejemplo de Jesús. Él estaba lleno de alabanza para con el Padre. Era un amor tremendo que Jesús tenía, aún sabiendo por lo que iba a atravesar. Ese amor con su Padre y sobre la misión para la cual Él fue puesto aquí en la tierra, lo llevó a ese amor extremo de comunicarse las veces que era necesario. Jesús dijo entonces: Te alabo. Entonces esas
cosas de las que nos habla el Padre aquí en este texto que se revelan no son otras cosas más que el reino de Dios, porque dice, esas cosas se nos has dado a nosotros, la gente que Jesús menciona aquí, que son los como niños, ¿verdad? No habla más que de la gente sencilla, aquella gente sencilla que se refiere a Jesús, son esos a los que él trata, dice, como niños. Hoy se celebra el Día del Niño, ¿verdad? En muchas partes se están haciendo actividades del Día del Niño. Esos niños son inocentes, esos niños son conocedores, quieren saber del mundo y todo lo aprenden de los adultos. Entonces así Jesús se refiere a esas personas en ese momento, reveladas a los que son como niños, la gente sencilla, la gente humilde, la gente que no viene a ponerse por encima de nadie, aún teniendo conocimiento. Entonces fíjate bien, aquí nos dice que tengan el único afán de poder conocer todo lo que se nos revela a través de Jesús. Nadie puede hacerlo si no emprendemos primero, hermanos, esa humildad. Reconocer esa humildad de que yo vengo aquí cada domingo a querer conocer lo que el Padre me da a través de su palabra, es en ese sentido de humildad, que nos sentamos aquí, no porque estemos aquí parados los que estamos aquí al frente de sí, somos conocedores de todo, créeme que no, estamos en el mismo sentido que tú. Yo en algún momento también me senté ahí, llegué a querer conocer todo lo que no podía yo saber, porque creía yo que no era yo merecedora de esa palabra. Después, con el corazón en la mano, ya me entendí poco a poco que lo mismo que cualquier otra, yo era también conocedora de la palabra y tenía el mismo derecho de conocer lo que el Padre quería enseñarme. Tenía esa misma necesidad. Así llegamos muchos de nosotros a esta iglesia, queriendo tener ese afán por conocer al Padre, ese afán por conocer al Hijo y a través del Hijo poder llegar al Padre. Eso es lo que nos hace estar aquí, hermanos. Recuérdate que en ese tiempo los sabios y entendidos de los que habla Jesús se refiere a los escribas y a los fariseos. Recordemos que los fariseos eran los que construían el grupo religioso más poderoso en los tiempos de Jesús. Conocían muy bien todas las leyes y eran muy estrictos en su obediencia. Los escribas eran intelectuales y su función era enseñar las escrituras y las tradiciones. La mayoría de ellos entonces eran superiores, se creían superiores a los demás porque ocupaban altos cargos en la sociedad. Pero sabemos que este estatus social no significaba nada para Dios y que la gran mayoría de ellos tenían que ser humildes, se los pedía que fueran humildes, pero para ellos no. Entonces, por eso Jesús se refiere a esta parte, que no son reveladas estas cosas a este grupo de conocedores que se crean superiores a todos ellos. En el versículo 26 dice, sí, Padre, porque esa fue tu voluntad. Fíjate bien, el Padre fue el que decidió. Él fue el que, no lo decidimos nosotros fuimos electos por su voluntad para ser conocedores de esta palabra. Él se place y su satisfacción es esa, darnos a conocer. El placer de Dios es un deleite que tiene en su mente. Él fue el que se deleita en la elección, de su pueblo. En Efesios nos lo dice. En Efesios 10, 1, 5 y 9, el apóstol Pablo usa la misma palabra. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria que nos concedió en su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia de Dios que nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció con Cristo. Entonces, fíjate, debemos ser agradecidos, nos debemos de sentir orgullosos y muy
¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen esa palabra cuando a mí me eligen, ¿verdad? Por voluntad propia. Es algo que a lo mejor yo siento que no merezco, pero el Padre me dice, tú eres de mis elegidos, esa es mi voluntad. ¿Y cuántos de nosotros no llegamos aquí sabiendo que porque estamos lesbianos o somos gay, no somos merecedores de esa palabra y de ese reino, ¿verdad? Porque así nos los hacen saber muchas personas. Tú no eres de ese grupo, tú no puedes alabar a Dios, tú no puedes estar dentro de ellos. Sin embargo, cuando nosotros llegamos, yo al menos cuando llegué aquí a esta familia de MSI, inmediatamente dije, de aquí soy, porque fue donde el Señor me hizo reconocer que lo que yo era no impedía para yo hacerme sentir su hija y saber que estoy por voluntad de Él, conocedora de su reino y de su palabra. Entonces de eso damos gracias al Padre. ¿Quién dice amén conmigo, hermanos, sobre este conocimiento que el Señor nos acaba de dar? Por medio de Jesús sabemos también que por medio de Él llegamos al Padre y que somos merecedores de su reino. Eso nos lo dice en el versículo 27. Mi Padre me ha entregado todas estas cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nada conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En todas las cosas, hermanos, aquí se refiere al conocimiento del reino de Dios, no de cosas materiales, sino del conocimiento de Dios. Por medio de Jesucristo lo podemos conocer. Y lo sabemos. Jesús es el que nos lleva al Padre, con pleno conocimiento de que viene con Él toda autoridad. Nadie realmente a fondo conoce al Hijo sino el Padre. Se trata de un profundo conocimiento íntimo que pone a las personas en relación especial entre sí, con Jesús y con el Padre. Se trata de, además, de conocer una relación que hay entre ellos para así nosotros poder también tener ese vínculo que nos lleva al Padre. Si yo me uno a Jesús, mediante Jesús, pido su intervención con el Padre, seremos entonces uno solo con el Padre y con el Hijo. Solo el Padre sabe quién es realmente Jesús, y solo Jesús entonces sabe lo que Jesús posee verdaderamente. Lo que se ha revelado en relación interna entre el Padre y el Hijo, que ha existido desde toda la eternidad, eso lo encontramos en Colosenses 2, 3, 9 y 10. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y solo en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿Te das cuenta del compromiso y de esa satisfacción que tenemos? El ser herederos y el ser escogidos por el Padre a través de su Hijo. Los hombres entonces podemos acumular toda la sabiduría y toda la inteligencia que se nos da en la humanidad, hermanos. Pero si no estamos unidos a ellos, pues no somos nada. Yo puedo andar por el mundo divagando y pronunciando muchas cosas, pero si no estoy en presencia del Padre y del Hijo, pues no soy nada lo que yo haga y lo que yo diga. Entonces, no servirá de nada tener un servicio si no lo hago verdaderamente en ese sentido de estar unidos al Padre y de estar unidos a Él. Y aquí es donde, hermanos, es nuestra única inquietud, que mediante esta palabra podamos aprender que Dios tiene para nosotros y para nuestra vida grandes promesas que a través de la palabra vamos conociendo. El siguiente punto es que somos invitados a descargar en Jesús todas nuestras cargas. Entonces, fíjate, el Señor nos dice venid a mí. Pero ¿cómo nos hace venir a Él? Primero nos dice, tenemos que hacerlo mediante la oración. Esa oración que Jesús nos la enseña. Y en esta oración nosotros somos conocedores de que es el Padre quien nos elige por voluntad propia. Y ahora nos invita
a descargar nuestras cargas en Jesús. Eso lo encontramos en el versículo 28, donde dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Fíjate bien que dice: todos estamos incluidos en el único, y el único requisito es tener esa necesidad del corazón de buscar. Porque yo puedo estar cansada, pero si yo no descargo todo ese cansancio en Jesús, pues de nada va a servir. Jesús habla del cansancio, del trabajo duro. Estamos cada vez más cansados hasta el punto del agotamiento. A veces nos agotamos con la búsqueda de la verdad, la búsqueda de que Dios siempre termina en Jesucristo. Eso lo sabemos, hermanos. Yo no sé tú, pero esta semana para mí fue una semana desgastante. Esas actividades del Día del Niño que tenemos en las escuelas, de un día, todos los días de la semana es alguna actividad, a mí me dejó así, en plenitud de agotamiento total. Tanto que el viernes llegué y dije: ay, se ven. Y me dicen mis hijos: bueno, ¿y ahora ni vas a poner? No, yo lo que quería era meterme en la cama. Y no me acordé de esto, fíjate, de orar al Padre, de decirle: Señor, estoy aquí cansada, pero quiero pedirte a ti que el día de hoy, todo esto que sumé en la semana, tú lo cargues a mí. Eso es lo que nos enseña este texto. La búsqueda de Dios siempre la vamos a encontrar en Jesucristo. Jesús es el único que nos proporciona ese descanso. ¿Qué significa entonces descansar? Jesús dice que alza nuestra carga, además dice que nos alza nuestra carga, nos da un refrigerio. ¿Te imaginas? Imaginémonos que en ese momento que llegamos cansados, dejamos nuestras cosas y entonces nos ponemos en la presencia del Padre y del Hijo y sentimos ese abrazo de Jesús y del Padre, y que además nos ofrece un refrigerio, ¿verdad? No fui a cenar, pero ya estoy ahí con los bocadillos con el Padre y con el Hijo. Qué padre sentir eso, estar en ese momento, que además de que nos abraza y nos hace descargar nuestras cargas en Él, nos ofrezca este refrigerio. Pero este refrigerio no es más que su paz, más que esa paz que nos transmite el Señor cuando nosotros nos sentimos así, y que a veces se nos olvida. ¿Cuántas veces no estamos cansados, fatigados, hartos de lo que vivimos día con día, que no sabemos por qué y siempre decimos: ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué habiendo tanta gente es a mí a que me pasa? ¿Por qué, Señor? Yo lo decía hace unos meses atrás: Señor, ¿por qué si yo soy tu siervo? Porque si yo me he prestado tu servicio, me das todo esto. Y no lo entendía, créeme que no lo entendía hasta que me dijo: venid a mí, dejadme a mí tus cargas, dejad que yo cargue por ti esto. No lo entendía. Entonces yo estoy haciendo lo que debemos hacer cuando sintamos esto, hermanos, de descansar todo esto en Jesús, que Él nos ofrece la paz, una paz que nos llena la mente y el corazón de esa seguridad de ser salvados por Él. Obtener la salvación por nosotros mismos ya sabemos que es imposible. Obtener la salvación por Jesucristo, eso es muy seguro. Ya sabemos que Él ya lo hizo por nosotros. Su justicia es la que nos da a través de esa perfecta comunión con el Padre. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que estamos unidos a Jesús. Debemos confiar, pues, en esa palabra, y cuando nos lleguemos a sentir cansados, recordar que nuestro Señor Jesucristo está esperándonos para reconfortarnos. Así como cuando nos esperan nuestras almohadas y nuestros colchones ahí en la cama, ¿verdad? Carguemos, dice el versículo 29, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apreciable y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Ahora que estaba yo preparando esta prédica, me puse a ver muchas cuestiones de definición de estas palabras. Y fíjate que esto de yugo
En el tiempo de Jesucristo, hoy ya se simboliza como una cruz, pero en ese tiempo el yugo era lo que cargaban. Actualmente en algunos terrenos todavía, si no has entrado todavía la maquinaria, ¿verdad? Lo moderno de la industria, se cargan los bueyes. Son maderos pesados que se cargan los bueyes, que son con lo que aran las tierras, con lo que hacen los arados en los terrenos. Esas maderas eran muy pesadas y además eran encadenados con unas, ¿cómo se llama? Con cadenas para que pudieran estar atados a ellos y no se soltaran. En este tiempo de Jesús, cuando Él fue condenado y mandado a la cruz, Él cargó esa especie de yugo. Por eso Él nos dice, mi carga, mi yugo es suave. Fíjense nada más lo pesado que debía haber sido. Y sin embargo Él nos dice, no era para mí. Como yo siento así, como que Él nos dice en este momento, pues eso no era para mí nada. Eso lo que cargué yo en ese momento no era para mí nada. Sin embargo, dice, para quienes decidimos seguirlo, ya sabemos lo que esto significa. Carguen con mi yugo. No es nada fácil. Porque fíjate, nos empieza a mover el espíritu maligno, ¿verdad? Que el demonio que no nos falta, nos inquieta, nos perturba, nos empieza a poner así de malas, ¿verdad? En la noche, déjame compartirte, y aquí está la señora Eva, yo estaba preparándome para ya con entrar en ese ambiente de espíritu, poder estar aquí y transmitir la palabra del Padre. Y enfrente de nuestra casa, a la esquina, tenemos a unos hermanos que son de estos que, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? ¿Santeros? Los santeros, ¿verdad? Y casualmente se les dio por unirse, y vieras qué cosa tan fuerte sentimos, porque inmediatamente que empezamos a sentir estos rituales que ellos tienen, no sé si los has escuchado tú, pero yo ya tenemos como 3 o 4 veces que lo hemos escuchado ahí en frente de la casa. Se ponen a cantar, se ponen, no sé ni qué dicen, pero a mí eso me perturbó de momento. Yo decía, Señor, cubre nuestra casa de todas esas malas cosas que estamos aquí teniendo cerca. Y yo tratando de adentrarme, ¿no? Y de tener ese espíritu para que el Señor vaya reconfortando mi alma para el día de hoy. Y créanme que cuando yo le pedí al Padre que me dejara dormir, que me dejara descansar, y le dejé todo eso que estaba pasando afuera de mi casa, milagrosamente, porque el Señor así lo quiere, se dio que yo pude descansar. Y hoy en la mañana que mis hijos me dijeron antes de irse a la otra serie, mamá, ¿cómo estás? ¿Descansaste? Le digo, gracias a Dios, sí. Gracias a Dios estamos bien, estamos plenos y estamos conscientes de lo que vamos a hacer el día de hoy. Y ellos se fueron también presurosos porque habían también podido descansar. Entonces, eso es lo que nos dice, descarga pon todas tus cargas en mí. Llegar a esa cruz, decirle al Padre, decirle al Hijo, aquí está, Señor, lo que a veces, muchas veces nosotros no sabemos cómo resolver, ahí te lo dejo. Aquí está, Padre, lo que a mí me mortifica, lo que a mí me pone de malas. Yo no sé por qué, no lo sé yo, pero aquí te lo dejo. El Señor en ningún momento nos va a dar alguna respuesta y nos va a hacer que nuestra alma se vaya poniendo más liviana. Entonces, hermanos, ser discípulos de Él sabemos que no es nada fácil. Podemos encontrarnos con miles de cosas que al momento de seguirle van a hacer que nos vaya trabando y haciendo el camino más difícil. Pero cuando nosotros estamos armados de ese amor que sabemos que el Padre nos da a través de su Hijo, vamos a poder saltar todas esas barras, vamos a poder tener que saltar esas cargas aún con todo el equipamiento que tengamos que llevar, y lo vamos a sentir liviano, lo vamos a sentir ligero, porque ya sabemos quién nos hace sentir esto. Y Él nos dice, vengan a mí, mi yugo es suave y mi carga ligera. La satisfacción para nosotros y para nuestras almas cansadas, entonces, las vamos a encontrar a los pies de la cruz de Cristo. Aprendamos entonces, hermanos, de Jesús la humildad, cualidad que lo llevó a ser servidor para los demás, dejando a un lado que era hijo de Dios. Así todo lo que nos enseñó, todo lo que nos pase, resultará menos pesado para
de llevar nuestras cargas día con día, porque es normal, nosotros los seres humanos, después de un día nos sentimos cansados y después de una semana mucho más cansados, y más en medio de todo este cansancio se nos presentan otras dificultades. Pongamos nuestras cargas en Jesús, no solamente el cansancio físico, el cansancio espiritual a veces también, eso sentimos. El cansancio de no tener a veces con qué llegar a la quincena para poder contribuir en la familia. El cansancio de a veces de tener que llegar a un servicio en la iglesia y a veces no tener nuestro corazón dispuesto y decirle al Señor, no estoy en situación de estar, pero porque quiero y estoy contigo, y porque sé que tú vas a cambiarme el corazón en este momento, estoy aquí, Padre. Conocemos entonces la manera sencilla de dirigirnos al Padre, mediante la oración que nos hace saber que somos elegidos, todos aquellos que reconocemos a Jesucristo como nuestro único Salvador. Nos comparte entonces la dicha Jesucristo de ser hijos del Padre, merecedores de su reino. Y además nos invita, por último, a dejar todas nuestras cargas en Él. Esta es la palabra que el día de hoy el Señor nos hace conocer, hermanos. Te pido que cerremos los ojos para que pidamos en oración a nuestro amado Padre. El día de hoy, Señor, te pedimos en oración, Señor, que tú nos hagas dejar todas esas nuestras cargas, Señor, eso que nos acongoja, eso que nos oprime, eso que nos hace, Señor, a veces olvidarnos de ti, eso que nos hace dudar de tu amor, Señor, eso que nos hace no poner los pies y saber que tú caminas con nosotros, Padre, que lo hagamos a un lado, que lo pongamos en los brazos de tu amado Hijo, Señor, para que sabiendo que Él carga con todo esto que a nosotros nos oprime, Señor, nos vas a hacer un camino más ligero, Señor. Que podamos ser humildes, podamos ser ese tipo de gente sencilla, Señor, que conocedoras de tu palabra no nos haga más que tener la necesidad de transmitir, Señor, tu enseñanza, tu palabra y tu mensaje a todos aquellos que necesitan escuchar, Señor, que tienen en ti un Padre amoroso, un Padre que nos ama y que nos recibe tal cual y como somos, Señor. Que nada, Señor, cautive nuestro corazón más que tu amor hacia nosotros, que nada nos perturbe, Señor, para saber que tú estás siempre ahí en medio de todas nuestras dificultades, y que al llegar el día, Señor, al terminar el día, podamos regocijarnos sabiéndonos en tus brazos, Señor, y oremos a ti, Padre, mediante tu Hijo, para pedirte, Señor, como cada día, que nos des esa oportunidad de saber que somos merecedores de tu reino, que somos tus hijos y que podemos sentirnos satisfechos de ese sacrificio que tu Hijo hizo por nosotros en la cruz. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues buenos hermanos, no sé,